Hola, bienvenidos a la actividad número 4 del curso. En esta actividad vamos a revisar la definición de condiciones hidráulicas y de frontera para la modelación de flujo unidimensional en condición no permanente. El proceso es muy similar al de la actividad número 3 para flujo permanente, sin embargo la información y la configuración de las condiciones de frontera pues cambian. Vamos a utilizar la geometría 2, que es la que creamos en la actividad número 2, a partir de la información raster. Y para iniciar vamos a dar clic aquí en el botón de ver o editar la información de flujo no permanente. Nos va a abrir aquí esta ventana y lo primero que vamos a hacer, como lo hacemos en cualquier ventana de HEC, es archivo nuevo o guardar como. Le voy a decir que me guarde la información como unsteady flow 1. Le voy a dar OK y ya se creó el archivo de información de flujo no permanente. Aquí podemos agregar una descripción, por ejemplo, información de flujo no permanente para canal natural. Y aquí debajo pues tenemos varias pestañas. Aquí podemos definir las condiciones de frontera. Aquí podemos definir condiciones iniciales si queremos indicarle algún caudal específico para que no tengamos problemas en las iteraciones del flujo no permanente o en el proceso de cálculo o cómputo. Aquí podemos agregar información meteorológica. En principio nos dice que si queremos agregar información del viento, de velocidad o dirección, podemos agregarle, por ejemplo, información de precipitación, una capa de precipitación o de evapotranspiración por puntos o por grillas o un valor constante para toda la zona de modelación. Esto pues es útil si tengo un sistema muy grande y quiero considerar, además de la escorrentía, al mismo tiempo la precipitación y la evapotranspiración. En este caso pues no lo vamos a hacer, estamos aprendiendo hasta ahora a hacer nuestras modelaciones y aquí puedo agregar información observada. Si tengo, por ejemplo, un hidrograma o registros en algún lugar del canal que estoy modelando y deseo hacer, por ejemplo, una calibración, puedo agregar información observada para realizar la calibración con los resultados del modelo y la información observada. Vamos a definir las condiciones de frontera. Nos salen aquí el río, el tramo que estamos modelando, la sección aguas arriba y la sección aguas abajo. También puedo agregar otras secciones, como lo hicimos en flujo permanente. Aquí en agregar, sección transversal me abre este cuadro y yo podría agregarle una sección transversal intermedia, por ejemplo, suponiendo que tengo una entrada lateral y le agrego un hidrograma lateral o un flujo uniforme, como quiera, o incluso un flujo subterráneo, pero por ahora vamos a hacerlo simplemente con un canal sencillo, con un flujo aguas arriba y una condición aguas abajo. Entonces voy a borrar aquí en opciones, voy a borrar la condición de frontera que acabé de inventarme, que es esta de acá. Ok. Ahí. Ok, entonces aguas arriba, yo puedo definirle un hidrograma de flujo, puedo definir un hidrograma de estación y caudal, o puedo definir un hidrograma de solo estación. En este caso vamos a definirle un hidrograma de flujo. Y para eso previamente he preparado una información en Excel que ustedes van a encontrar en la documentación del curso. Voy a abrirla. Acá tenemos entonces una información de hidrogramas para diferentes periodos de retorno. Algo a tener en cuenta es que aquí no puedo modelar varios periodos de retorno al mismo tiempo. Bueno, sí lo podemos hacer, pero la información tengo que agregarla una por una. Es decir, aquí puedo agregar la información del periodo de retorno, agregamos la de 50 años, por ejemplo. Copio, tengo que revisar cuántos datos tengo. Entonces al seleccionar aquí en mi tabla de Excel,
tengo 7201 datos. Voy aquí a la ventana de hidrogramas, doy clic en este botón para definir 7201 datos, le doy OK. Estos datos en el hidrograma están a fecha del 1 de enero del 2023 y están cada minuto. Si miramos acá están cada minuto. Entonces aquí le voy a definir el intervalo, si está cada hora, cada minuto, cada día, la información de mi hidrograma, mínimo cada segundo. Voy a ponerle aquí un minuto, voy a ponerle fecha de inicio 1 de enero del 2023 a las 00:00. Revisamos esto y ahora sí puedo copiar y pegar la información o los datos del hidrograma. Selecciono aquí todas las filas, pegamos y quedaron aquí entonces copiados y pegados los datos del hidrograma. Voy a darle clic aquí en Plot Data para revisar si me quedó bien cargados los datos. Puedo visualizar el gráfico, puedo ver la tabla del gráfico al mismo tiempo, puedo moverme acá para conocer los datos. Tenemos un caudal pico en el hidrograma de 10 metros cúbicos, un caudal inicial de 0.37 y al final tenemos 1.83 metros cúbicos. Vamos a cerrar y tenemos que agregar la información de la pendiente de la línea de energía. Comúnmente pues esto no es conocido, así que por lo general aquí agregamos la pendiente del fondo del canal o una pendiente media del fondo del canal, aguas arriba o aguas abajo, dependiendo o en la sección en la que yo esté definiendo el hidrograma. Vamos a guardar por un momento, me voy a ir a la información topográfica, perdón, geométrica. Voy a seleccionar el perfil, voy a decirle que me muestre una gráfica del perfil. Y acá tenemos pues un perfil bastante plano. Recuerden que podemos utilizar control para medir cualquier cosa en las gráficas de HEC. Voy a utilizar control, voy a partir desde acá, terminando por acá. Entonces me sale esta ventanita con las medidas que realizamos. Dice que más o menos el canal es de 856 metros. Una diferencia en X de 854 y en Y de 0.31 metros. O sea que tengo una pendiente de 0.3037. Vamos a dejarlo como 0,304, ¿verdad? Voy a devolverme aquí a la información del flujo. Esto puedo agregarlo o no, pero vamos a agregarle 1, 2, 3, 4. Ok. Aguas abajo vamos a definir flujo uniforme. Flujo uniforme y le ponemos la misma pendiente que medimos ahorita, 0,304. Guardamos los cambios si no es necesario agregar nada más. En condiciones iniciales podemos agregar caudales iniciales en la modelación, en el tramo aguas arriba, o podemos agregar una elevación inicial también. En este caso pues no será necesario con la información del hidrograma que tenemos. Guardamos los cambios realizados, cerramos y nos pasamos a la simulación o a la ventana de simulación, que es este icono que está junto al de simulación de flujo permanente. Tenemos simulación de flujo no permanente o configuración de la simulación. De nuevo, archivo, nuevo plan de simulación. Vamos a darle aquí an steady flow 1. Ok. Me dice que ponga un identificador para el plan, un steady flow, un identificador corto, un nombre corto. Le voy a poner UF1. Acá vamos a revisar que la geometría que vamos a modelar sea la 1 y no la 2, si tengo más de una geometría o la geometría que voy a modelar. Lo mismo la información o el archivo de información del flujo no permanente. Y voy a seleccionar qué cosas quiero que el programa modele.
Primero que haga un preprocesamiento de la geometría, que haga la simulación de flujo no permanente. Esto es para un módulo de transporte de sedimentos, pero requiero de configurar un archivo de transporte de sedimentos. El post-processor o el procesador final. Y selecciono acá si quiero que genere o no los mapas de inundación. Si no lo selecciono, por defecto se va a generar un único mapa de profundidades de flujo. Luego debo definir los tiempos de simulación. Debo ser consecuente con el hidrograma que agregamos. Entonces voy a ponerle del 1 de enero del 2023 a las 0000 hasta nuestro hidrograma tiene 6 días, me parece. Revisemos 5 días, perdón. Termina el 5 de enero a medianoche o el 6 de enero a las 0000. Yo voy simplemente a agregarle, le voy a poner el mismo tiempo a la simulación, 06 de enero del 2023 a las 0000. Y le defino aquí los tiempos de cálculo, el intervalo de cálculo cada minuto, porque así tengo la información del hidrograma. El hidrograma de salida puedo generarlo cada minuto o cada hora o cada 10 minutos. Obviamente debe ser un tiempo mayor al tiempo del hidrograma de entrada. Vamos a ponerlo aquí cada 10 minutos. Puedo definir los intervalos también del mapa. Si quiero crearlos cada hora, cada media hora, cada minuto, pues nos da un archivo un poco más pesado, pero el programa lo puede hacer perfectamente. Voy a ponerlo cada media hora, tanto para los mapas de salida como para la información detallada de salida. Finalmente reviso el archivo que se va a crear con la información de resultados. Es un archivo en formato DSS. DSS también es un programa con el que puedo abrir toda la información asociada a todos los programas que maneja HEC en general, como HEC-RAS, HEC-HMS, HEC-FIA o HEC-MEDView, etc. Por último, y antes de hacer la simulación, que ya la podríamos hacer, pero antes podemos revisar las propiedades de cálculo o las opciones y tolerancias. Vamos aquí a opciones, nos vamos aquí a Computation Options and Tolerance, nos abre esta ventana y aquí podemos revisar en general las opciones y tolerancias para la modelación. Aquí está para la modelación de flujo no permanente 1D, que es la que vamos a realizar. Aquí hay algunas opciones para 1D y 2D de flujo no permanente. Aquí es para flujo 2D, que la veremos ya al final del curso. Aquí hay otras opciones 1D y 2D, como el máximo número de iteraciones, si queremos limitarlas, o cuando, perdón, este es cuando tengo un modelo mixto, es decir, con información 1D e información 2D, y configuración avanzada para los pasos de tiempo en los métodos de cálculo que utiliza HEC. Aquí podemos revisar los coeficientes o el coeficiente teta para el método de cálculo que utiliza, que es un factor entre 0, 6 y 1, está por defecto como 1. Las tolerancias para el cálculo de la superficie libre del agua, para el almacenamiento o la elevación del área de almacenamiento. Este es opcional, que es la tolerancia para el caudal calculado, el máximo error, etc. Cuando agregamos información meteorológica de viento, pues aquí podemos seleccionar si queremos que lo haga desde el punto de vista euleriano o lagrangiano, así como la fórmula del arrastre. Y este en especial para el flujo bidimensional o cuando tenemos información con mallas o información asociada también o calculada desde el RASMapper. Nos dice que utilicemos la información que ya está calculada o que si la deseamos que la vuelva a calcular las tablas de información geométrica e hidráulica del modelo. Y finalmente, pues el modelo utiliza métodos numéricos por diferencias finitas para la solución. Sin embargo, ya está como modo beta, es decir, en periodo de prueba en esta versión
de HEC 6.3, el cálculo por volúmenes finitos. Vamos a dejar el que está por defecto. Y hay dos métodos de solución, por Skyline o Gaussiano y el de Pardiso, pues dependiendo de si tengo por defecto quizás un poco más rápido para sistemas dendríticos y este es un poco más rápido para sistemas con muchas interconexiones. Entonces vamos a dejar el que está por defecto. También puedo seleccionar, se me pasó aquí decirle la cantidad de núcleos que quiero utilizar de mi computador para resolver el cálculo. O simplemente los que tenga disponibles. Bueno, una vez revisemos, vamos a guardar el plan y vamos a empezar la simulación. Entonces inicia la simulación, hace la revisión de la geometría. Si hay algún error nos lo indica aquí previamente. Y ya empieza la simulación del flujo no permanente. Aquí ya terminó. Aquí podemos ver el resumen, el procesamiento geométrico, el preprocesamiento geométrico, el preprocesamiento ya del modelo hidráulico, los tiempos que tomó, los errores. Aquí nos dice, por ejemplo, que el error de cuantificación del volumen es de 3 metros cúbicos únicamente, que está dentro de la tolerancia, por eso no aparece ningún warning en rojo y nos muestra el resumen general de la simulación. Cerramos, aquí ya podemos cerrar, guardar y podemos entrar a revisar los resultados de la modelación que hemos realizado. Como es un hidrograma o es un flujo no permanente, pues podemos ver cómo va cambiando el perfil de flujo en el tiempo. Podemos moverlo manualmente o podemos darle aquí play para ver cómo queda la simulación. Ahí vemos cómo aumenta la profundidad de flujo en todo el canal, porque está llegando al pico del hidrograma seguramente. Estas líneas de acá arriba son las líneas de banca, quiere decir que aún no hay ningún desbordamiento, la banca izquierda y derecha respectivamente, left and right. Aquí parece que el hidrograma ya está bajando, o el caudal del hidrograma ya está bajando, que está descendiendo el nivel del agua. Podemos ver una buena visualización que veremos en detalle en la próxima actividad, es esta XYZ de perspectiva, donde podemos ver todo el canal en perspectiva y podemos hacer una visualización igual de los resultados del flujo dentro del canal. Bueno, eso es todo por esta actividad. Nos vemos en la siguiente actividad. Adiós.